Entonces, vamos a continuar. Interesante las dos presentaciones, y lo del primer grupo, ellos han contado más de su experiencia que han ido realizando la pasantía en el proyecto PAC. Es muy interesante porque todo lo que se les está enseñando de alguna manera lo han ido aplicando, ¿ya? Temas titula el control de la calidad en una etapa de la exploración minera, ¿no? Entonces, estos son los puntos que vamos a ver: los objetivos, antecedentes, regulaciones actuales, conceptos blancos, estándares duplicados y conclusiones y recomendaciones. ¿Para qué hacemos el control de calidad y el aseguramiento de la calidad? Normalmente para evitar, como sus compañeras habían explicado, Fabiana y Gabriela, para ver los errores que a veces de alguna manera pueden introducirse dentro de la base de datos. Y si tienes unos datos que no son los correctos, normalmente tu estimación de recursos y reservas puede dispararse, ¿no? Puedes presentar unos tenores que no son los reales, ¿no? Entonces, generalmente hay que demostrar que en la etapa del muestreo y haciendo los análisis estadísticos, que la varianza analítica, mostrar que sean mucho más pequeños, más que la varianza geológica, ¿no? Eso ya se toma en cuenta. Fíjense, el muestreo es netamente un trabajo de campo y la varianza analítica es un más análisis estadístico, ¿no es cierto? Entonces, además de prevenir estos errores, tanto de campo como de laboratorio, ¿para qué nos sirve? Para que tus informes, tus resultados, en el momento, como decían Fabiana, tengas la necesidad de buscar mayor financiamiento. Entonces tienen que venir otras empresas más grandes que pueden ayudarte en la inversión, pero ellos van a necesariamente realizar un trabajo de auditoría a los trabajos anteriores, ver que todo el trabajo de muestreo y el análisis de los resultados y el cálculo de reservas estén cercanos a lo más real posible, ¿no? Entonces, esto ha surgido en el siglo pasado justamente debido al caso que se ha tenido la empresa que se llamaba el Mineral, ¿no? Entonces, a partir de eso hay una serie de regulaciones y estándares internacionales que se manejan para toda empresa de exploración, ¿no? Entonces, estas auditorías generalmente tienen una serie de regulaciones que utilizan una mínima cantidad de tiempo y esfuerzo para poder determinar si tus resultados de laboratorio y tus trabajos de campo son los más óptimos, ¿ya? ¿Dónde surge este problema de las regulaciones? ¿Ya? Está asociado directamente al caso Brex Minerals Limitado, el mayor escándalo en la historia de la minería del oro. ¿Por qué se llama así? En la década de 1970-80, muchas empresas juniors han surgido justamente por la bonanza en la exploración geológica, en la exploración minera más que todo, ¿no? Y una de esas se funda en Canadá la empresa Brex Minerals Limited, ¿no? Es una empresa que ha sido fundada en 1989 a cargo del geólogo David Walsh, ¿ya? Eran pequeñas empresas, pequeñas compañías. Fíjense, en el término, en el argot minero para Canadá, estaban denominadas penny stocks, ¿no? Porque sus valores en el mercado de bolsa eran más de $1 canadiense. Entonces, eran empresas pequeñas y a veces especulativas, ¿ya? Entonces, una pequeña compañía
generalmente aquellos que se dedican a la exploración se les denomina brokers, ¿no? Entonces, este geólogo David Wells, en 1993, 4 años después, tiene una serie de reuniones por otro colega geólogo de nacionalidad holandesa, pero que había hecho todo su trabajo de exploración en Canadá, John Felderford, ¿no? Este señor era famoso porque en uno de sus trabajos había descubierto una mina de oro en Papua Nueva Guinea, ¿no? Entonces se asocia con David Walsh para comprar, bueno, de alguna manera se noticiaron que en Indonesia, acá, en la jungla de Borneo, cerca del río Busan, habían encontrado un yacimiento de oro interesante, ¿no? Entonces, estos dos deciden adjudicarse esas áreas para poder hacer los estudios de exploración en oro. Sabían que había, por noticias de otros brokers, de otros exploradores, que en Indonesia había buenas áreas para poder explorar el oro principalmente, ¿no? Entonces, esos dos geólogos, Felderford había acumulado cierta información indicando que en Borneo había buena cantidad de oro, ¿ya? Y normalmente esta información es corroborada por otro geólogo, Michael de Guzmán, ¿no? Este señor también, él ha presentado unos informes indicando y una certificación que en el yacimiento de Busan, que estamos viendo acá en la imagen, había hasta 6.500 toneladas de oro. Imagínense, una cantidad bastante grande para esa época, ¿no? Y que se consideraría en esa época alrededor del 8% de las reservas totales del mundo, ¿no? Entonces, como su nombre decía, eran pequeñas empresas muy especulativas porque realmente podían inflar la cantidad de reservas, pero esto tendría que estar bastante certificado, ¿no? Como actualmente se exige. Entonces, dentro de las primeras estimaciones que había presentado Michael Guzmán, indicaba que en una primera etapa reportaban la cantidad de 136.000 libras de oro en la mina Busan, ¿no? Eso que más o menos para el año 1995, y 2 años después había subido las reservas de 2 millones a 5 millones de libras, ¿no? Entonces, imagínense tener esa información muy interesante, ¿no? De tener un yacimiento bastante grande con presencia de oro, ¿no? Y este descubrimiento trae generalmente el interés de las bolsas de valores de Wall Street principalmente, y en Canadá hay una serie de conferencias anuales sobre exploración e inversión minera. Hay una compañía denominada JP Morgan, era el principal asesor de esta compañía, de la Brex Minerals, ¿no? Entonces, en esas conferencias, Felderford generalmente sugiere que podía haber mucho más de lo que habían estado presentando hasta esa época las reservas estimadas en oro, ¿no? Y que podía haber hasta 13 millones de libras en las islas, en la selva de Borneo, ¿no? Y entonces, con todos esos resultados, pero que no tenían cierta verificación, esta empresa, que era bastante pequeña y especulativa, ya había alcanzado un valor dentro de la bolsa de valores en Canadá, en Ontario, generalmente alrededor de 70.000 millones de dólares. Entonces, para esa época se consideraba como el mayor depósito de oro en el mundo. Así como Fabián estaba explicando, incluso hay una película que muestra generalmente qué es lo que ha pasado en realidad con la historia de Brex Minerals.
Entonces, esto es lo que dice, ¿no? En realidad, nadie, ninguna empresa se ha interesado, por lo menos ha puesto el interés para comprobar estas estimaciones que eh, Walsh decía y que presentaba realmente como un yacimiento bastante interesante, ¿no? Entonces, teniendo esa información bastante especulativa, también las acciones de la compañía Brex Mineral tienden a subir, ¿no? Entonces, si a final de los años 1995, alrededor, sus títulos de la compañía valían alrededor de $2 canadienses, para 1936 sube a $275, fíjense, ¿no? Entonces, lo que llega más o menos a estimarse en la empresa, en sus valores, hasta alrededor de 4.400 millones de dólares canadienses, lo que más o menos correspondería a un equivalente de 6.000 millones de dólares americanos, ¿no? Entonces, presentan mucha información, pero como dice acá, normalmente no había ninguna empresa para poder verificar, certificar de que realmente estas reservas eran lo que realmente estaban presentando la empresa Brex Mineral, Michael de Guzmán y Walsh, ¿no? Entonces, es tan interesante esta noticia que para 1997 las grandes empresas de exploración como Freeport-McMoRan, había también otras empresas a nivel mundial que querían ser parte de este emprendimiento de la isla de Borneo, ¿ya? Ahí es Freeport-McMoRan, adquiere el 15% de las acciones de Brex Minerals, ¿ya? Esta empresa, Freeport, era para poder verificar si realmente había la cantidad de oro en este yacimiento, ¿no? Una vez que adquiere el 15% de las acciones, manda a sus expertos técnicos para que puedan ir y verificar realmente la cantidad de reservas en esta mina de Busang, ¿no? Entonces, después de haber hecho la inspección en la mina de Busang, la empresa Freeport-McMoRan llegan a tener un resultado muy catastrófico para él. En su informe indican que hay cantidades, pero insignificantes de oro, que no era tal como habían estado presentando, ¿no es cierto? Un depósito de tipo mundial, ¿no? Es bien interesante porque incluso el expresidente George Bush era asesor de una de esas empresas bastante importantes y querían comprar todos, adquirir las acciones de esta mina, ¿no? Pero ya con este informe que había realizado la empresa Freeport-McMoRan, generalmente, ellos verificaban y su informe técnico decía que no había tal cantidad de oro. Entonces, para dilucidar, porque era más o menos presentando dos informes, ¿no es cierto?, de la BREX y el de McMoRan. Entonces, para definir cuál es el resultado final, normalmente lo que se hace es contratar una empresa independiente, una empresa imparcial, ¿no? Entonces, ahí se contrata un asesor independiente con mucha experiencia, es la empresa Strathcona Mineral Surveys, que ellos realizan el informe para el 6 de mayo de 1997 y tratan de verificar si realmente el informe de Brex mostraba los resultados que ellos presentaban o realmente no había oro, como decía McMoRan, ¿no? Entonces el informe es bastante, ¿qué podemos decir?, cercano a la realidad, y este informe dice: el yacimiento de Busang pretendía ser el mayor hallazgo de oro en la historia, es prácticamente un pedazo de tierra en las islas en la región de Borneo, porque no hay esa cantidad de oro. ¿Qué es lo que había pasado? Acá está mostrando Indonesia, aquí nos está mostrando el área de Busang,
¿no? Donde se creía que habían descubierto la empresa Brex Minerals ese yacimiento de clase mundial. Estos son las cotizaciones del oro en esa época, fíjense, de 1995 hasta 1997. ¿No? Entonces, acá el 12 de marzo de 1997, la empresa Freeport-McMoRan generalmente hace el informe, sus técnicos van y verifican el yacimiento. Fíjense, no pasa ni una semana y el geólogo Michael de Guzmán muere de manera, ¿qué podemos decir? Que había tenido un accidente y se había caído del helicóptero y había muerto de esa manera. Imagínense, esa es la historia que se cuenta del geólogo Guzmán, ¿no? Entonces, el 26 de marzo, ya el informe de la empresa Freeport-McMoRan es bastante real e indica que no hay la cantidad de yacimiento, de reservas en esa mina. Entonces, entre el 5 de mayo y el 20 de octubre, esta empresa que había especulado bastante durante esos 2 años en Canadá principalmente, llega a determinar que todos los informes de reservas y de tonelajes era realmente un fraude a nivel mundial. ¿Qué es lo que había pasado? ¿No? Entonces, se indica que, justamente como dice acá, muere Michael de Guzmán. Había utilizado para que las muestras que ellos habían obtenido en los trabajos de exploración mineral tengan unos resultados bastante alentadores con concentraciones importantes de oro, ¿no es cierto? Entonces es una historia bastante interesante y como resultado se tiene muchas empresas de Canadá, ¿ya? Empiezan a colocar sus ahorros, podemos decir, muchas empresas canadienses invierten en la empresa Brex Minerals. Se dice ahí, tanto ha sido el drama que una vez que ha habido la historia de que no había realmente, pero en esas épocas, entre el 95 y el 97, se creía que era un yacimiento bastante grande. Muchas empresas empiezan a colocar su dinero en estas acciones de Brex, ¿no? En Canadá hay un grupo selectivo de empresas de exploración, que el TS300, que indica que son las empresas que tienen mayores ingresos dentro del Canadá y agrupaba las mejores empresas, ¿no? Entonces, todos los grandes inversores de Canadá ya han comprado todas las acciones de Brex. ¿Y cuál es el resultado de las pérdidas? Acá está, fíjense, aquí la Junta de Retiro de Empleados Municipales de Ontario habían depositado 45 millones de dólares. El Fondo de Pensiones del Sector Público de Quebec habían depositado y comprado acciones por un valor de 70 millones de dólares canadienses. Y el Plan de Pensiones para Maestros de Ontario, 100 millones de dólares que habían comprado las acciones, ¿no? Lamentablemente, todos en base a una información especulativa que no había sido verificada, ¿no? Entonces, ha habido muchas pérdidas. Ahí, por ejemplo, el caso es bien importante. Uno de los geólogos se cree que se suicida arrojándose del helicóptero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las lecciones de este fraude en la exploración minera? Entonces, ahí ya se crea generalmente en Canadá el Instrumento Nacional 43101, o se conoce el NI 43101. Es un instrumento, ¿ya?, que se utiliza para de normas y estándares para divulgar a nivel, primero, se realiza en Canadá, para todo el territorio de Canadá, para implementar dentro de los proyectos minerales que se realizan en los territorios de Canadá. Este instrumento, el NI, como se conoce, 4301, es una norma, es un conjunto de
reglas y pautas para informar y mostrar generalmente la información relacionada con las propiedades minerales, ¿no? Que ya están en etapas de prospección, exploración o de desarrollo, ¿no? Porque normalmente sabemos que con los resultados que habían dicho sus compañeras de reservas y tonelajes, estas se inscriben normalmente en la Bolsa de Valores de Canadá. Pero para certificar realmente las reservas y los tenores sean los más adecuados, tienen que aplicarse el Instrumento Nacional 43101, ¿no? Entonces, esto generalmente en una etapa estaba enmarcada en territorio canadiense, ¿no? Por eso dice, incluye entidades mineras de propiedad extranjera que cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá, de Ontario. Pero con el tiempo, esta regulación también sirve para otros países, ¿no? Entonces, de esa manera sale el National Instrument. Es un requerimiento que tiene que ser aplicada por una persona calificada. Una persona calificada es un geólogo que ha trabajado mucho tiempo en un área de exploración, que tiene las capacidades justamente para poder aplicar esta normativa. Entonces, ahí, en función al NI 4301, generalmente ya viene la definición que sus compañeros han ido explicando, cuál es el denominativo, a qué llamamos recurso y a qué llamamos reserva, ¿no? Entonces, además, se implementa una serie de normas, unos reglamentos que se llaman los reportes técnicos, y que esta persona calificada es la que tiene que presentar este reporte técnico a la empresa que le ha contratado, ¿no? O si trabaja dentro de una empresa, también tiene que hacer sus informes de reportes técnicos, ¿no? Entonces, también se implementa, fíjense, la asistencia económica preliminar, porque esto te va a servir para poder presentar en cualquier bolsa de valores y poder captar más inversión, ¿no? Sí, fíjense, el QA y el QC que se realizan generalmente en todos tipos de muestreos, ¿no? También ya en la etapa de perforación se utiliza la técnica de los pozos gemelos u otras técnicas para validar la información que se tiene en el campo, ¿no? El QC-QA, el QA quiere decir aseguramiento de calidad y QC es el control de la calidad. Entonces, una vez que se realiza todo, se va implementando el NI 4301, eso va a determinar, para presentar una bolsa de valores y buscar mayor inversión, tiene que estar bajo la tuición de esa persona calificada. No puede hacerlo cualquier otro geólogo. Podemos hacerlo de manera preliminar, pero alguien tiene que respaldar este informe, ¿no? Entonces, esa persona cualificada, fíjense, es un profesional con al menos 5 años de experiencia y además tiene que ser miembro de una organización profesional reconocida que cuenta con un código de ética. Entonces, eso es bien importante. Lamentablemente, en nuestro país no hay una organización que pueda reconocer al QP, al Qualified Person, ¿no? Entonces, es importante. En Canadá hay una asociación y yo sabía que hace 2, 3 años el doctor Osvaldo Arce había sido reconocido como una persona calificada a nivel internacional, ¿no? Esa norma que en Canadá le habían reconocido como una persona con mucha experiencia para poder realizar estos trabajos de aplicación de la norma, ¿no? Entonces, este sistema de aseguramiento de calidad generalmente han adoptado el NI en todos los países, ¿no? Entonces, es una norma que te regula generalmente con relación a los procedimientos, tanto en el control y en el aseguramiento de control de calidad en todos los programas de exploración. Entonces, hay una serie en el artículo 14 detalla una serie de requisitos obligatorios de cumplimiento obligatorio para que tienen que estar incluidos en el reporte técnico. ¿Cuáles son? El resumen de la naturaleza y el alcance
de todos los procedimientos de control y de calidad. Control y aseguramiento de calidad y verificación de los ensayos, tanto de los controles de laboratorio, los controles analíticos y las otras tareas que incluyen los resultados y las acciones correctivas tomadas, ¿no? Como tus compañeros explicaban, si hay algunos resultados que no van, realmente hay que volver a hacer un remuestreo, ¿no? Entonces, no solamente se verifica el procedimiento, cómo se ha hecho, sino también hay que asegurar de que esta información sea la más verídica. Entonces, ahí, para los requisitos para la corroboración o la verificación de datos, generalmente, fíjense, qué medidas se va a tomar en control de calidad y cuáles son las tareas para verificar, confirmar lo que se ha hecho. Si el autor ha corroborado todos esos datos, ¿cuál es la naturaleza y las limitaciones de la verificación de los datos? Los motivos que haya podido existir en algún momento, en el momento de verificar la falta de corroboración de datos. Entonces, eso se refiere a dos aspectos bien. Uno, en el aspecto de toma de muestras y dos, hacer el análisis analítico para verificar si los resultados del laboratorio han sido corroborados. ¿No? Entonces, el QA y el QC nos sirve generalmente para el control de calidad y el aseguramiento de ese control de calidad. Por eso se indica en la evaluación de los proyectos mineros y su posterior explotación, depende de la información, de la calidad y cantidad de datos analíticos. Ahora, esos datos analíticos generalmente pueden ser parte de las muestras de pozo de perforación o bien también del muestreo en superficie, como estaba indicando, puede ser un muestreo aleatorio de chips o un muestreo sistemático. Realmente todos esos tienen que considerarse todos esos aspectos, ¿no? De tal manera que tu información pueda estar tomando en cuenta los factores de la aplicación de manera eficaz y eficiente de estos datos. Estos datos tienen que ser el objetivo principal para aquellos geólogos que desarrollan generalmente la exploración en áreas determinadas, ¿no? Especialmente en los trabajos de exploración y también en los momentos de explotación, que hay una fase bien importante. Entonces, esto ha surgido justamente gracias al problema que se ha tenido de clase mundial con el fraude de la compañía Brex Minerals. Por eso es que ahora normalmente todas las empresas generalmente para verificar ese grado de incertidumbre o falta de certeza de la información, ¿no? Entonces se hace el NI 43 generalmente para verificar la precisión y validar los ensayos o la repetibilidad de los datos dentro de un análisis estadístico, ¿ya? Entonces, una serie de herramientas que generalmente se utiliza en el sector de exploración minera que nos dan realmente para asegurar que nuestro trabajo está bien hecho, ¿no? Que las muestras se han tomado de la mejor manera y verificar la calidad de las muestras. Entonces, ahí se toma en cuenta justamente el aseguramiento de la calidad y el control de calidad. Entonces, ahí estos trabajos necesariamente consisten en realizar una serie de trabajos, de actividades para monitorear y verificar que la precisión y la exactitud de los resultados analíticos del laboratorio sean los más cercanos a la realidad y evitar generalmente diferentes tipos de contaminaciones, tanto en las muestras o en los laboratorios. Y ya de acuerdo a estos reportes de precisión y exactitud se puede identificar, se puede ver y diagnosticar dónde son las fuentes en el error. Puede darse en la etapa de campo o puede darse en el laboratorio. Entonces, el aseguramiento de calidad es un conjunto de tareas que tiene que realizar la persona calificada
necesariamente para poder garantizar, ese es el término, hay que garantizar que esta actividad que se está realizando o un trabajo que se realiza en el área de exploración tenga un grado aceptable de calidad. Lo que se quiere es de que nuestros trabajos y resultados tengan una calidad muy aceptable. Y el control de calidad, como su nombre dice, es una serie de técnicas y actividades de manera rutinaria que tiene que realizar la persona calificada de carácter operativo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que verificar cada día que tanto la toma de muestras y el resultado del laboratorio tengan el nivel de calidad netamente de alta confianza, como dicen sus compañeros, que sean de alta eficacia. Entonces, en las etapas que se utiliza el QA y el QC son en todas las etapas. Fíjense, acá tenemos las etapas geológicas del desarrollo de una mina, ¿no? Vamos a partir desde una etapa generalmente de alto riesgo, donde, que ya habíamos visto, es la concepción de la idea. Esta primera etapa es decir, dónde vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, qué pretendemos buscar. ¿No? La etapa de reconocimiento de campo con información geofísica, mapeo geológico regional, que se llama muestreo de sedimentos. Toda esa es una primera fase que desde ahí también ya se tiene que trabajar con el aseguramiento de las muestras y el control de calidad. Hay una etapa de adquisición de las hectáreas del área que estamos trabajando ahí, pues netamente ya es más político. Pasan en una etapa de exploración a detalle. Ahí también hay trabajos geológicos a detalle, mayor información de geofísica o geoquímica. Entonces, ahí puede empezar una etapa de perforación. Entonces, en esta etapa también es importante que tiene que implementarse el aseguramiento y el control de calidad. Ya después, en la etapa ya de perforación del yacimiento para determinar las reservas y los recursos, también se le tiene que dar la importancia, ¿no? Entonces, con todas estas informaciones, generalmente ya viene la etapa de evaluación. Y esa etapa de evaluación directamente tiene que estar asociada a que todas las actividades que has realizado con el muestreo, con el logueo de tus muestras, el envío de tus muestras al laboratorio y que las muestras del laboratorio, los reportes sean lo más cercanos a la realidad, tienen que estar aplicadas o ejecutadas y controladas por la persona calificada. Ya después vienen ya las etapas del que se llama el periodo de finalización de la etapa de exploración y pasar a la apertura de la mina. Entonces acá también tiene que asegurarse todo el control de calidad con relación a toda la información, tanto del laboratorio. ¿Y por qué decimos esto? Porque los resultados del laboratorio van a ser implementados en el cálculo de las reservas, ¿no? Y que todas estas tengan el respaldo de una persona calificada. Entonces, de tal manera que quiera venir otra empresa que quiera comprar las acciones, que es lo que normalmente se realiza en las actividades de exploración minera, tienen que estar certificadas, ¿no? Entonces, se tiene después el minado o la apertura de la mina, ¿no? Entonces, en todas esas fases necesariamente hay que ejercer las actividades de QA y QC. Ahora, para la preparación de laboratorios, pues esto es bien importante, ¿no es cierto? Ustedes ya han tenido que realizar en alguna manera cómo se preparan las muestras para enviar al laboratorio. Acá tenemos la muestra, normalmente se hace el secado y se hace el molido. Una vez que tienes el secado y el molido, pasas al cuarteo, ¿no? ¿En qué consiste? En separar en 4 partes y reducir tu muestra, que pueden ser de 2 kilos a una cuarta parte. Entonces ahí, dentro del secado y molido, también hay una parte de la muestra que va como rechazo.
Este cuarteo normalmente se reduce la cantidad de la muestra, es pulverizado a una malla 200, normalmente se hace acá en los laboratorios a nivel nacional, ya teniendo las muestras bastante finas, inferiores a la malla 200, se manda generalmente al laboratorio alrededor de 200 gramos para su análisis. Depende de las técnicas también, ¿no? Y parte de esta muestra que ha sido pulverizada a la malla 200 se manda como pulpa, que quiere decir es una muestra que puede, en algún momento puede volver a ser analizada. Entonces, normalmente los laboratorios químicos tienen este resguardo de una pulpa de 6 meses a 1 año. En ese tiempo que vos no puedas reclamar, él se puede desechar, ¿no? Entonces, más o menos es el trabajo que se realiza en el muestreo y el cuarteado para enviar a un laboratorio, ¿no? Ahora, pueden ser las muestras de los cores o testigos, que son el resultado de los pozos de perforación, o pueden ser también de exploración en superficie, de chips, de canaletas, ¿no es cierto? El método es el mismo para hacer la preparación del laboratorio. Ahora es bien importante mencionar que generalmente hay que hacerlo de manera sistemática y correcta. Alguna vez les había ido explicando que normalmente si en el campo habíamos obtenido, por decir, 20 muestras, pero llegando al campamento y para mandar al laboratorio había 19 muestras, entonces hay que verificar en el mismo día y tomar las acciones correctivas. Puede ser que te hayas olvidado en el campo, puede ser que lo hayas dejado en la movilidad. Imagínate, es mejor hacer ese control de la cantidad de muestras ese mismo rato, porque estás cerca del área de trabajo. ¿Qué te parece si después de una semana mandan al laboratorio y falta esa muestra? Tienes que volver a ir al campo para volver a sacar esa muestra. Entonces, por eso es bien importante el aseguramiento de la calidad y el control de la calidad en el muestreo. Y habíamos estado indicando que generalmente para tener ese control de calidad hay 2 términos, ¿no? La exactitud y la precisión. ¿Qué es la exactitud? De un conjunto de a la verdadera concentración, a la real concentración. Ese es el término de exactitud. Y Fabián ha mostrado unos gráficos para ver exactitud y precisión, ¿no? Ahora, tomando en cuenta el resultado o una muestra, ¿ya? La verdadera concentración de esa muestra nunca va a ser conocida, si no se utiliza un valor aceptado con un límite de errores. Entonces, el término exactitud, este término, está asociado a un tipo de error que se llama el error de tipo sistemático, ¿no? Porque ese error puede estar asociado generalmente al valor, o que puede estar fuera de un rango de variación. Había mostrado unos resultados, Fabiana y Gabriela, normalmente tienen que presentarse de manera lineal los resultados que más o menos pueden ser accesibles y aceptados dentro de la exactitud que corresponde a una norma determinada, ¿no? Tiene que ser una información lineal que tiene que estar más o menos dentro de esos rangos. En cambio, la precisión es la estimación de cómo puedes reproducir un sistema analítico de muestreo. Ya, esto generalmente es ya más, primero, tomando en cuenta los resultados del laboratorio, ver si tu resultado es lo más preciso que te indica. Es la estimación de si que puedes reproducir casi con los mismos resultados. De tal manera que el porcentaje de la precisión está relacionado con la concentración. Entonces, ese es el término que se utiliza. La precisión es igual a 2 veces SC sobre C por 100%. PC es la precisión en porcentaje, C va a ser la concentración de la muestra, el valor, el tenor, y SC es el valor de la desviación estándar. Entonces,
La precisión está justamente al sistema analítico de las muestras, ¿no? Por eso dice, está asociada con un error que se llama de tipo error random dentro de las probabilidades y puede ser cuantificado, puede establecerse calculando el error medio. Hay las desviaciones estándares, hay maneras para poder calcular la desviación estándar y la precisión de una muestra o de un lote de muestras, ¿no? También es importante considerar en el aseguramiento del control de calidad el término de contaminación, ¿no? Es una tarea que se refiere a la introducción de cualquier material, cualquier sustancia dentro de la muestra. Puedes incorporarla de manera accidental. Entonces, esta muestra, fíjense, dice, es introducir algo que no es parte de la muestra y que no está en el mismo lugar o que se encuentra en la muestra original. Con esa que no la estamos contaminando con otro tipo de materiales, ¿no? Entonces puede ser en la etapa de determinar en los testigos qué áreas se va a enviar, tratar de no contaminar, hacer el corte, buscar las áreas mineralizadas principalmente, hacer un corte adecuado y la introducción de una bolsa y después el etiquetado respectivo, ¿no? Entonces, todas esas trabajos tienen que hacerse con mucha responsabilidad y evitar la contaminación de la muestra. Otro factor que se toma en cuenta es también para el control de la calidad, es las muestras en blanco. Entonces también se envía a los laboratorios unas muestras en blanco que sabemos que tienen una concentración muy baja del mineral que estamos buscando o del elemento, en este caso explicaban plomo y zinc, generalmente tendrían que tener valores bastante bajos o que ya tienes el resultado de la información de este tipo de blancos, ¿no? Entonces, generalmente mandar las muestras blanco, que se llama, se utiliza generalmente para controlar la contaminación. Bien, entonces, es muy importante también el envío de blancos. Dentro de un lote de 20 puedes enviar una, ¿no? También hay el muestreo de tipo estándar, que ya había estado explicando Fabiana. Normalmente es un compuesto de origen natural o material geológico donde la media y el error ya están definidos o calculados. Hay una serie de estándares para calcular la exactitud, ¿no? Entonces, también ya vienen especificados, muchas empresas ya tienen sus estándares para ciertos elementos. Acá tenemos ciertos estándares y Fabián había presentado normalmente para plomo y zinc, ¿no? Entonces, hay ya valores certificados dependiendo qué tipo de elemento estás trabajando, ya tienes certificados los estándares. Ahora también todo depende del equipo y el instrumento que estás utilizando. Yo he tenido la oportunidad de tener esos equipos portátiles de rayos X para poder determinar en el mismo campo el contenido de un elemento, es decir, oro o plata, pero para eso tienes que calibrar tu equipo con los estándares, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, muchas empresas ya tienen sus valores certificados sobre estándares. Aquí, por ejemplo, se tienen el oro, las unidades, la media, la desviación estándar dentro del laboratorio, la desviación estándar dentro del laboratorio, dentro de la misma muestra y un porcentaje de límite de confianza de un 0,13%. Entonces ya los laboratorios, dependiendo con qué elementos químicos quieren trabajar, ya tienen sus estándares determinados. Y esto va a variar de un laboratorio a otro. Y también en cuenta que los mismos tenores de un yacimiento a otro van a ser variables, ¿no? No es la misma. Entonces, se tiene que aplicar todas estas tareas de manera responsable, de tal manera que no puedas llegar a contaminar y tus muestras sean lo más representativas posible.
También es importante los duplicados de campo, ¿no? Generalmente hagas parte de una muestra, por decirte, tienes tu muestra 4, la puedes mandar con otro número, pero vos sabes y tu empresa sabes que es la misma muestra que estás dando, pero lo estás duplicando para ver generalmente controlar los niveles de error que puedan tener en el laboratorio. Entonces, por eso indica que los duplicados se utilizan para calcular los errores en la preparación y en la precisión analítica. Entonces, ¿cómo se hace la preparación del duplicado? Es como cualquier otra muestra. Se divide la muestra en el cuarteo antes de su pulverización. Y generalmente, fíjense, las rutinas se realizan, depende de las empresas, 1 cada 20 muestras y otras pueden ser 1 cada 40 muestras. ¿No? De esta manera, el duplicado puede detectar los errores tanto en el cuarteo, en la preparación o en el análisis de laboratorio, dependiendo en qué área se está realizando el error. También hay el duplicado de pulpas. La pulpa sabemos que es la cantidad de material que no se está en el laboratorio porque está tamizada a un cierto diámetro. Entonces, esta pulpa puede ser dividida, pesada y enviada con otro número también. El duplicado de pulpa se puede enviar. Puede ser al mismo laboratorio o a otro laboratorio. Pero en enviar a otro laboratorio, los estándares y la precisión es diferente entre un laboratorio y otro laboratorio, ¿no? Entonces, también hay que considerar si vale la pena enviar al mismo laboratorio o a otro laboratorio para certificar. Ahora, el duplicado de pulpas puede ser de cada 5 hasta 20 muestras. También nos ayuda a identificar los problemas y los errores que tengamos en el análisis de laboratorio. Ahora, ¿cómo hacemos el muestreo? ¿Cómo vamos a seleccionar qué muestras vamos a enviar? Normalmente, si estamos haciendo en los cores de perforación, en los testigos de perforación, de manera preferente hay que enviar donde se observan las zonas de mineralización. Que hay presencia de galenas, piritas, esfaleritas. Esas áreas hay que indicar al muestreador, al que va a hacer el corte, indicar de qué sector a qué sector quieres que envíes la muestra, ¿no? Normalmente se selecciona el sector, se parte en 2 el core y se empaqueta dentro de una bolsa, se etiqueta y se envía a su análisis, ¿no? Es como cualquier otro tipo de muestreos. Y después se hace generalmente los controles de calidad. Estos controles de calidad son tareas rutinarias de la persona calificada porque para verificar si tienes algún grado de error en la toma de muestras, en el embolsado, en el etiquetado o en un laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hay una serie de reglas para el control de calidad. Un estándar por encima de 3 SD más la media, que es para calcular la exactitud. Una regla 2 estándares junto por encima de 2 veces la desviación estándar para la media, que es la media del bias que se llama, o una regla 3, un blanco que sobrepase los límites del warning limit. Eso es dependiendo de las empresas que aplican todo este tipo de reglas, ¿no? Entonces, hay una serie de tablas que maneja la persona calificada, fíjense, el orden de laboratorio, número de muestra, qué tipo de error, cuál ha sido la razón del error, qué acciones correctivas has tomado, y en función a las acciones correctivas tiene que ver un nuevo dato y la fecha de ingreso a la base de datos, ¿no? Entonces, esta tabla de errores te ayuda a evitar a futuro qué problemas hayas tenido en el muestreo, en el laboratorio, en el envío, el etiquetado, todas esas, que son errores más de tipo humano que puedes haber cometido en el momento desde el muestreo en la superficie, en el área mineralizada, de los cores, o los errores que se pueda tener en los laboratorios. Y para terminar, fíjense, un programa de monitoreo de control de calidad y aseguramiento de calidad tiene que estar regido generalmente por una serie de estándares, ¿no? La normativa te dice, y la normativa te indica que tiene que ser una persona calificada que puede realizar este programa de monitoreo, que puede ayudarse por varias técnicas, ¿no?
las muestras, los duplicados, los blancos o los duplicados de laboratorio. Todas estas acciones te van a permitir de que tu trabajo en el muestreo y la validación de los resultados, los reportes de laboratorio, tengan más o menos cierto grado de precisión y exactitud, de tal manera que puedan ser corroborados y puedan introducirse dentro de la base de datos para posteriormente hacer un cálculo de las reservas probadas y calculadas de un área determinada que se está trabajando. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Sí, de manera muy importante, rápida les he ido pasando, pero también he ido complementando lo que sus compañeros habían estado explicando sobre el aseguramiento de calidad y control de calidad. ¿Alguna consulta, jóvenes? Fabiana, tus duplicados, ¿cada cuántas muestras se enviaban al laboratorio? Sí, ya le puedo responder. A ver. Cada 20 muestras. Cada 20 muestras, ¿no es cierto? ¿También enviaban los blancos? Y muestras blanco estándar duplicado. Hola. Sí, blanco estándar y duplicado. Esa es la norma normalmente, ¿no es cierto? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien, vamos a pedir para el próximo grupo, que tiene que ser, a ver, veamos, el rol de la exploración minera, que va a ser para el próximo jueves. Van a empezar Yika y Claudia y después yo voy a complementar. ¿Alguna otra consulta? Si no, nos estaríamos viendo el día jueves a las 10 de la mañana. ¿Ya? Hay mucha información con relación al muestreo y los factores de control.